Como un chasquido, han pasado estos años en el CEAL. Algunos llevamos aquí desde infantil. Todavía puedo recordar momentos en clase con mi querida profe Vanessa, las palabras de Rosa o las siestas con Tony. Mi infancia son recuerdos de un patio del CEAL. ¡Guau! ¿Os acordáis de infantil? Es que Vanessa es de las profes más cariñosas y pacientes que he conocido. Ahora encima fuimos sus primeros alumnos. Y los mejores. ¡Qué buenos tiempos! Yo todavía recuerdo cuando nos enseñó el truco para ponernos las chaquetas y las mochilas. Yo me acuerdo cuando merendábamos todos juntos, sentados en la mesa compartiendo la comida. ¡Oh, chicos! ¡Ay, qué muerta gracia! ¡Qué bonito! Mi recuerdo más bonito de esta época era cuando hacíamos castillos de arena en los recreos. ¿Pero qué dices? Si siempre lo rompías. Vaya. Buenos tiempos aquellos, sin deberes, sin responsabilidades. Poco duro. Yo sigo sin creer de que hace 10 años estábamos grabando el primer Lip Dub y ahora ya nos graduamos. Alucinante. Ojalá volver a esos tiempos. Levantarte. ¡Corre, Katusha, corre! Nora, ¿te acuerdas en los primeros años de primaria las profesoras tan maravillosas que teníamos? Sí, eran Mónica, Laura y Chus. Buah, Candy, ¿te acuerdas cuando íbamos de excursión a Aldeanova? Buah, sí, fue una de las primeras especiales que fuimos con el Frado y lo pasamos bien. Montábamos a caballo y hacíamos muchas cosas. Sí, era muy divertido. ¿Os acordabais también cuando íbamos a la piscina en cuarto de primaria? Chapoteábamos todos juntos y jugábamos a carreras con los flotadores. Era genial, lo pasábamos estupendo. Y de la mochila viajera, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo que traía un montón de vídeos y de libros. A mí nunca me daba tiempo a leerlo todo. La verdad es que fueron unos años maravillosos con vosotros. Tenemos muy buen recuerdo de vosotros. ¿Tú te acuerdas cuando venían todas las familias a hacer los talleres con nosotros? Sí, recuerdo que hacíamos disfraces, todos juntos, los padres, los niños, nosotras, que venían los padres también a leernos cuentos, a explicarnos sus trabajos, cambiábamos incluso pañales. Y recuerdo un vídeo en donde alguno de los niños de ahora aprendió y lo hacía muy bien. ¿Os acordáis de los juegos que hacíamos en educación física? Alessandra, tú te acuerdas, ¿no? Claro, Villar, era mi juego favorito. Lo que molaba era hacer esos bailes a final de curso. Para mí, el mejor profesor fue Alfonso, porque con él hacíamos cosas muy divertidas como programar y construir robots como estos. También ganamos un dron en las Olimpiadas Académicas, gracias a que nos enseñó mucho y era un profesor de 10. Hola, me llamo Alfonso y voy a ser vuestro tutor de quinto C. Así nos conocimos y así nos despedimos. Nos despedimos del centro, porque aquí siempre estaréis. Luchad por vuestros sueños y mucha suerte a todos. Chao. Estos somos mis amigos y yo, que llegamos al colegio en quinto de primaria desde el colegio del Val. Y ellos son los que vinieron posteriormente en primero de la ESO de otros colegios. Aquí estuvimos durante 2 años con la tutora Matilde y los demás que eran Timiraos y Alfonso. A Matilde tenemos muchísimo cariño, ya que fue la primera tutora que tuvimos aquí en el FEAL durante quinto y sexto y nos trató muy bien. Y aparte de ser también una profesora muy dulce y amable, recuerdo que siempre, no sé si alguno también lo hace, que en las festividades nos regalaba muchos detalles. Sí, como marcapáginas, lápices de colores, bombones. Bueno, tengo muy buen recuerdo de este curso y quiero felicitaros a todos por superar este peldaño. Ya acabasteis la ESO, ya conseguisteis algo muy importante y ahora a conseguir más, porque es lo que toca, ¿no?
espero que vosotros ya en septiembre empezáis también otro curso, otro peldaño que tenéis que superar, que es el bachiller, y todo se puede conseguir. La vida es maravillosa, aunque tengáis algún problema, alguno vais a tener a lo largo de la vida, nunca tiréis la toalla, porque todo se puede conseguir, siempre con ilusión y luchar, luchar y luchar. Buah, chicas, ¿sabéis de qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? De que estos 4 años de la ESO han pasado como una montaña rusa, llena de sentimientos contradictorios. Pero bueno, siempre nos quedará el recuerdo con nuestros amigos y las clases amenas. ¿Y os acordáis de nuestro viaje a Dublín en primero de la ESO? Para no acordarse. Fue el último que se realizó a un lugar tan lejano. Además, el segundo de la ESO se vio interrumpido por culpa del confinamiento y la pandemia. Bueno, suerte hubiésemos tenido si no lloviese toda la excursión y no tuviésemos que ir a buscar los desayunos al supermercado. Además, me acuerdo cuando fuimos al Museo de Cera que todos teníamos miedo y los niños no querían ir ni delante ni detrás y salimos por la salida de emergencias. Mis amigos fueron y serán siempre mis pilares. Hemos vivido momentos cómplices, experiencias, risas, llantos, decepciones, en fin, de todo. Y siempre quedará nuestro recuerdo. En nuestro recorrido por la ESO tuvimos muchos problemas, sobre todo para actividades, viajes, festividades. Sí, a mí la verdad me hubiera gustado tener más excursiones o cosas por el estilo, pero a pesar de todo nos llevamos buenos momentos con profesores y compañeros. Sí, en el 2020 el COVID nos hizo pensar que ir al colegio era genial. Y que nuestros profes y amigos a nuestro lado tenían que estar. El FEAL ha sido nuestro pequeño mundo durante todos estos años. Aquí pasamos infinidad de horas. Llegamos sin saber nada y nos vamos con la mochila llena. Tantas horas de estudio. En este lugar hemos vivido situaciones bonitas, de las que somos más conscientes ahora que nos tenemos que marchar, para iniciar una nueva etapa. Han sido incontables los trabajos en equipo, los juegos, las excursiones, los proyectos. Bueno, aquí terminan 10 años para mí y 13 para algunos, de muchas experiencias y momentos juntos. Y aquí acaba. Aquí se separan mucho de nuestros caminos. Y lo único que queda es agradecer a todas las personas que participaron en nuestro paso por el FEAL y nos guiaron hasta el final de nuestro camino aquí. Allá donde se conocen los amigos, donde para probar hay que estudiar, donde la infancia pasa volando. Pongamos que hablo del FEAL. Frías mañanas, ruidosos pasillos. Estampida en el recreo, risas entre libros. Nos vamos, y tú seguirás lleno de vida como siempre. Observo tus colores, amarillo y azul. Y al verlos pienso que no puedo estar más llena de gratitud. Mis amigos, mi infancia y adolescencia tienen nombre y se llama FEAL.
Mónica, ¿tú te acuerdas cuando venían todas las familias a hacer los talleres con nosotras? Sí, había un montón de familias y hacíamos cosas súper divertidas. Corta. Lo siento, lo siento mucho. Frías mañanas, ruidosos pasillos. Nos vamos, y tú seguirás lleno de vida como siempre. Corta, se me olvidó.